En un pequeño y tranquilo pueblo, donde las luces navideñas reflejaban una calidez que contrastaba con el frío invierno, vivía Andrea. Aunque parecía tenerlo todo, una familia amorosa, un buen trabajo y una vida que muchos consideraban estable, Andrea sentía que algo le faltaba. Era como si las piezas de su vida estuvieran colocadas de una manera que no terminaba de encajar, como si una parte de ella estuviera atrapada en el pasado. Cada 31 de diciembre, el pueblo se llenaba de risas, abrazos y promesas de nuevos comienzos. Pero para Andrea, la última noche del año siempre había sido un momento de reflexión profunda. Mientras los demás celebraban con entusiasmo, ella prefería alejarse de la multitud, buscando la calma de su hogar. En la soledad de su casa, frente a la ventana que daba a las montañas nevadas, comenzaba su ritual anual: tomar una taza de té, escribir en su diario y pensar en todo lo vivido. Este año, sin embargo, era diferente. Había sentido que el 2024 había sido un año de transiciones. Había tomado decisiones que le habían dado paz, pero también había dejado atrás muchas cosas que ya no servían, relaciones que no la enriquecían, trabajos que no la hacían feliz, y sobre todo, creencias limitantes que había cargado durante años. Sin embargo, a pesar de haber hecho avances, había algo en su interior que le decía que no estaba completamente lista para dar el paso definitivo. Con una mezcla de nostalgia y esperanza, Andrea comenzó a escribir en su diario. Este año me ha enseñado que, aunque todo lo que he vivido me ha traído hasta aquí, hay partes de mí que aún están aferradas al pasado. Y siento que es hora de dejar ir. Pero, ¿cómo dejar ir todo eso sin miedo? ¿Cómo soltar sin sentir que pierdo algo importante? Andrea había aprendido muchas lecciones a lo largo de su vida, pero la más difícil de todas había sido comprender que los ciclos no se cierran solos. Ella misma debía cerrarlos, de forma consciente y con valentía. En su vida había habido muchas etapas, algunas felices, otras difíciles, pero cada una de ellas había sido parte del proceso que la había llevado hasta ese momento. Sin embargo, ya no quería vivir en la nostalgia del pasado ni en la incertidumbre del futuro. Quería vivir plenamente en el presente, pero para eso debía aprender a soltar. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11:30, Andrea se levantó de su escritorio y miró por la ventana. En el horizonte, las luces del pueblo brillaban tenuemente, reflejando una calidez que contrastaba con el frío del invierno. En su corazón, sentía una mezcla de gratitud y un ligero peso de incertidumbre. Sabía que, al igual que la Navidad, los ciclos de la vida deben llegar a su fin para dar paso a lo nuevo. ¿Qué debo dejar ir?, se preguntó, mientras pensaba en las pequeñas cosas que la ataban al pasado. Había dejado de hablar con su mejor amiga de la infancia, una relación que se había deteriorado con el tiempo debido a malentendidos y rencores no resueltos. Había también una vieja herida en su corazón relacionada con un amor que nunca se concretó, un amor que se perdió entre promesas rotas y decisiones equivocadas. Además, había creencias limitantes sobre sí misma que, aunque ya no dominaban su vida, aún la acompañaban en ciertos momentos de duda. Es hora de liberarme de todo eso, pensó. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir con letras grandes las cosas que sentía que debía soltar. Lo primero que anotó fue miedos del pasado. Luego, escribió relaciones rotas que ya no nutren, resentimientos no resueltos, y, finalmente, expectativas de lo que debía haber sido y no fue. Cuando terminó de escribir, Andrea se levantó y fue al jardín. La noche estaba en su máximo esplendor, el cielo estrellado parecía inmenso y eterno, pero a la vez cercano, como si pudiera tocarlas con las manos. Caminó lentamente, respirando profundamente el aire fresco. Sabía que esa noche debía hacer un acto simbólico, un ritual que le ayudara a liberar todo lo que ya no le servía. Con una ligera sonrisa, Andrea se dirigió a la chimenea del jardín. Había colocado una pequeña caja de madera en el suelo, con las notas que acababa de escribir dentro. Tomó una cerilla y, con un suave movimiento, encendió la esquina del papel. A medida que las llamas comenzaron a consumir las palabras, sintió una sensación de alivio, como si algo en su interior estuviera liberándose. Este es el cierre que necesito, pensó. Dejo ir lo que ya no me sirve y abro espacio para lo nuevo. Mientras las llamas se apagaban lentamente, Andrea se sentó en la hierba, mirando el cielo estrellado. Sintió una paz profunda, como si hubiera soltado una carga invisible que había estado cargando durante mucho tiempo.
Aunque el pasado no podía cambiar, ahora tenía el poder de decidir cómo afectaba su presente y su futuro. El 2025 será el año de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos, se dijo a sí misma, con una renovada esperanza. El reloj dio la medianoche y, desde su ventana, Andrea vio cómo el pueblo comenzaba a celebrar. Las campanas de la iglesia repicaban, y el sonido de los fuegos artificiales llenaba el aire con alegría y esperanza. Pero para Andrea, el verdadero festejo estaba ocurriendo en su interior, un renacer, una liberación, y un compromiso consigo misma de vivir con autenticidad. Se levantó, entró en su casa y miró nuevamente su diario. Hoy cierro un capítulo y abro otro, escribió. El pasado ha sido un maestro, pero el futuro está lleno de posibilidades. Estoy lista para abrazarlo. Esa noche, Andrea se acostó con una sensación de paz y de esperanza. Ya no le temía al futuro ni al cambio. Sabía que lo que más importaba era el aquí y el ahora, y que cada día era una oportunidad para construir la vida que realmente deseaba. Con una sonrisa en el rostro, cerró los ojos y se permitió soñar con todo lo que el nuevo año traería consigo. Los ciclos deben cerrarse para que nuevos comienzos puedan florecer. A veces, lo más difícil es soltar lo que conocemos, lo que nos ha acompañado por tanto tiempo. Sin embargo, solo cuando nos liberamos del peso del pasado, podemos abrir espacio para lo nuevo, para lo desconocido. La verdadera magia del cambio radica en nuestra capacidad para tomar decisiones conscientes, dejar ir lo que ya no nos sirve y abrazar lo que está por venir con un corazón renovado. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.